En este segundo domingo de Cuaresma, las lecturas de la liturgia nos presentan a un Dios cercano, a un Dios que entra en contacto, en diálogo con sus criaturas. Lo vemos en la primera lectura, donde el libro del Génesis nos relata el diálogo entre Abraham y Dios. Es el momento de la promesa que Dios hace a Abraham. Su descendencia será como las estrellas del cielo, incontable. El texto bíblico nos dice que Abraham creyó al Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta. Este segundo domingo de Cuaresma es la ocasión propicia para preguntarnos en cosa creemos y sobre todo en quién creemos nosotros hoy en día. Nosotros creemos en las promesas de los políticos de turno, quienes se aprovechan de nuestra buena fe y siguen engañándonos. Pero, ¿creemos en Dios? ¿Y en qué Dios creemos? Creemos en las promesas de Dios, en su misericordia infinita, en sus ganas enormes de vernos felices. La promesa que Dios hace a Abraham se vuelve algo más que una simple promesa. Dios establece con Abraham una alianza. Por eso decimos con alegría y gozo que nuestro Dios es un Dios cercano, un Dios amigo. Es un Dios que establece una alianza con cada uno de nosotros, porque la única cosa que le interesa es que todos y cada uno de nosotros pueda vivir una vida digna, una vida en abundancia, en plenitud, una vida serena y feliz. El Salmo de este domingo expresa los sentimientos del pueblo de Israel, quien ha experimentado a Dios como algo muy cercano. También nosotros hoy podemos tener los mismos sentimientos del salmista y cantar con mucha alegría en el corazón: El Señor es mi luz y salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. Sí, así lo experimentamos a diario, como el Dios que saca pecho por nosotros en nuestras luchas diarias, por vivir y sobrevivir en este mundo herido y roto por el odio, por la violencia, por la indiferencia, por la opresión, por el machismo, por el cierre de corazón. Lo experimentamos a diario como a un Dios que nos protege, que nos cuida, que vela por cada uno de nosotros. Con Él a nuestro lado, no tememos nada. El Salmo concluye con una exhortación que para nosotros hoy es más que una simple invitación. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Entonces, cabe preguntarnos en qué y en quién esperamos nosotros, si en el Señor o en otros señores. Si hemos puesto toda nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, o de repente hemos caído en la idolatría, que es justamente eso, poner esperanza y fe en otra cosa que no es Dios. Puede ser, por ejemplo, el dinero, el placer, el éxito. En la segunda lectura, Pablo escribe a la comunidad de Filipo y los exhorta a ser imitadores suyos. Y en otra ocasión, en su primera carta a los Corintios, Pablo añadirá un matiz muy hermoso: como yo lo soy de Cristo. Pablo imita a Cristo y nosotros imitamos a Pablo, porque en realidad seguir a Cristo es ser su imitador, hacer con creatividad lo que el Maestro nos ha enseñado. Pero no siempre somos capaces de imitar a Cristo, de tener los mismos sentimientos de quien ha perdonado hasta sus verdugos. Muchas veces pasa lo que Pablo relata en este fragmento que leemos como segunda lectura hoy. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuándo somos enemigos de la cruz de Cristo? Todas las veces que con los labios hablamos de Cristo, pero después nuestras conductas, nuestro estilo de vida, nos aleja de Él, y aleja de Él a la gente que nos rodea. Todas las veces que desligamos la fe de la vida y nos portamos como enemigos de la cruz de Cristo. Todas las veces que queremos un Cristo sin cruz y un Cristo sin iglesia. ¿Cuál es entonces el camino que Pablo nos propone? Perseverar firmemente en el Señor. Y en este camino de Cuaresma, perseverar firmemente en el Señor
es observar las prácticas cuaresmales del ayuno, de la limosna y de la oración. Es querer cambiar, querer ser una persona nueva, renovada, para poder dar cada vez más y mejor mucho fruto. El Evangelio de Lucas nos propone el episodio de la transfiguración de Jesús. Estamos en el capítulo 9 de Lucas y el evangelista ya de arranque nos ofrece un dato importante. Jesús sube a lo alto de una montaña para orar, en compañía de Pedro, Santiago y Juan. La montaña representaba el lugar del encuentro con Dios. Pero Jesús no quiere orar solo. Jesús quiere hacer ver a sus más íntimos amigos toda la hermosura de la oración y por lo tanto los lleva consigo a una experiencia única. La oración de hecho es siempre una experiencia única. Es la cita amorosa de dos amantes, Dios y el hombre. Por eso no tiene que ser algo mecánico, automático, frío. En la oración no se trata de repetir fórmulas aprendidas de memoria, sino de abrir el corazón a quien sigue amándonos a pesar de nuestros errores y horrores, porque quiere estar con nosotros, le gusta nuestra compañía, se deleita en nuestra presencia. Y mientras Jesús oraba, cambió el aspecto de su rostro, y sus vestiduras se volvieron blanquísimas. Y justo en este momento aparecen Moisés y Elías, quienes representan a la ley y a los profetas. Estos dos grandes personajes bíblicos conversan con Jesús sobre su muerte que iba a realizarse en Jerusalén. Es curioso porque podían haber hablado de todo, de cualquier otro asunto, pero hablan de la muerte de Jesús. En esto Pedro y sus dos compañeros se caían de sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús. Para mí la Cuaresma. Muchas veces también nosotros nos caemos de sueño en nuestra vida espiritual, pero si permanecemos bien despiertos, podremos ver la gloria de Jesús. Y Pedro, como siempre, el vocero del grupo, dice a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí». Pero en cuanto todavía Pedro hablaba, llegó una nube que los cubrió y los llenó de miedo. Y desde la nube una voz decía: «Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo». La nube desapareció de su vista y Jesús se encontraba solo, quizás para expresar que Jesús es más que Elías y Moisés. Él es superior a la ley y a los profetas. Ahora es Él que hay que escuchar de forma plena y definitiva. La pregunta que cierra nuestra reflexión de este domingo es: ¿tú escuchas a Jesús o lo escuchas solo cuando te conviene? Nosotros, ¿a quién escuchamos? Y si le hacemos caso a la voz en la nube, ¿te atreves a intentarlo?